Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar desde el que ustedes nos estén viendo. Lo han llamado el padre de la letra Y, pero él en la RAE ocupa la letra que debe ocupar, que es la letra S de Salvador y mayúscula, que es la que corresponde a su categoría. Leo para esta entrevista el currículum que de él hace la Real Academia Española y me encuentro con lo que ya sabemos, que tiene un montón de publicaciones, que no hay ningún aspecto de la gramática del español que no haya tocado, que ha sido profesor en varias universidades españolas y extranjeras, que ha dado conferencias por todo el mundo y que en la RAE ha colaborado en obras tan decisivas como la nueva gramática del español, la ortografía, la última versión de la ortografía, y que además es el director del Departamento de Español al Día y de la Escuela de Lexicografía por segunda vez. Pero hay cosas en esa biografía que se expone en la página de la Real Academia que pasan desapercibidas a la gente en general y que para mí tienen muchísima importancia. Por ejemplo, que en algún momento fue nombrado asturiano del mes y que fue también nombrado hijo predilecto del concejo de Vimenes en el que nació. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en su tierra se sienten orgullosos de él. ¿Y saben por qué? Pues porque además de ser una excelente persona que jamás sabe decir que no, eh, pero sobre todo no sabe decir que no a sus amigos, además de esto, ha empleado una enorme cantidad de tiempo y energía en hacer volver a la sociedad todo lo que sabe, que es mucho. Por eso ha concedido multitud de entrevistas periodísticas, por eso responde a todas las entrevistas que se le solicitan y por eso en la academia se ha ocupado de todos aquellos llamados coloquialmente marrones, de los que nadie se quiere ocupar porque más que brillo proporcionan críticas y con frecuencia vapuleos crueles. Eh, en resolver las dudas de los hablantes, cosa que no siempre es fácil y está sujeta a controversia. Por ejemplo, tocar algo tan intocable como es la ortografía española o, por ejemplo, intentar que los juristas hablen de manera que los ciudadanos los entendamos. Al participar en este espacio, que hemos llamado Español para todos los públicos, lo que hace Salva para nosotros, es volver a la Universidad de Salamanca, esta vez telemáticamente, a la Universidad de Salamanca, que es su casa. Por eso lo hemos nombrado doctor honoris causa, por eso forma parte de nuestro claustro y por eso nuestro compañero y amigo Emilio Prieto dice con frecuencia que es un trabajador discontinuo de la Universidad de Salamanca. Salvador, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias por esa hipérbole de exageración que acompaña a todas las presentaciones y que, como no puede ser o como suele ocurrir, pues ocurre también esta ocasión. Es una hipérbole, los méritos son los de un trabajador que comenzó desde niño aprendiendo pues lo que le enseñaban en casa y tratando de ser como me enseñaron en casa, es decir, buen paisano que dicen allí en mi pueblo. Muchas Bueno, gracias, Julio. muchas gracias a ti por estar con nosotros. Por otra parte, ya he dicho que nunca te niegas, que jamás, a nosotros jamás nos has dicho que no. Incluso nos has dicho que sí en ocasiones en que deberías haber dicho que no, porque no podías con tanto trabajo. Así que, en fin, no estás haciendo más que lo que haces siempre. Bueno, pues vamos a empezar un poco con las preguntas. Ya sabes que este espacio no va a entrar tanto en la profundidad de la investigación ni en los tecnicismos gramaticales como en la figura humana del lingüista o de la persona que tenemos en este espacio. Así que vamos a empezar con un asunto biográfico. Aunque te has dedicado a otras cosas, eres conocido en nuestra profesión fundamentalmente como gramático. Y lo que yo te pregunto es de dónde viene esa extraña vocación por un conocimiento tan abstruso como es la gramática, si se debe
algún maestro de hace muchos años, si se debe a tu formación latina. ¿De dónde viene este amor por la gramática? Yo creo que es un amor de largo recorrido, como acabas de decir. Por un lado, pues la formación latina que tuve en la época de seminario, es decir, en los agustinos, fue una educación intensa, fuerte, y ahí nos enseñaba latín desde primero, y la gramática tenía pues una centralidad grande, enorme. Y no solamente de aprender pues todo lo que era la morfología, toda la sintaxis, aquella gramática de Randonea, de un jesuita que nos aprendíamos casi de memoria, pero sobre todo es esa visión lógica que tiene la gramática, que siempre me ha acompañado, ¿no? Posiblemente también el hecho de haber sido formado en ciencias, dice el bachillerato de ciencias, y siempre me ha dado pues cierto interés, cierta propensión a estimar todas aquellas cosas que tienen como un valor empírico, que se basan en axiomas, principios, teoremas y que siguen una deducción exacta. Y la gramática es así, la sintaxis sobre todo es el ámbito en el que más a gusto me siento. Y luego, naturalmente, pues la fase de maestro. Yo cuando llegué a la facultad, a Oviedo, no tenía pensado hacer gramática, filología, pensaba hacer filosofía pura, eh, pero al Arcos, es decir, el leer en el año 70 los estudios de gramática funcional, pues yo creo que me orientaron, porque era eso, precisamente, ¿no? Era esa exactitud, esa era precisión, ese formalismo, funcionalismo, siempre me ha acompañado. Y siempre he admirado precisamente a todos los escritores, todos los gramáticos, todos los maestros que habían sabido hacer como una axiomática, Hjelmslew en prolegómenos, Bloomfield en un conjunto de postulados. Es decir, siempre he tenido esa debilidad y la gramática está en el centro. Me he ocupado, curiosamente, mi tesis no es de gramática, sino de semántica y parte de pragmática. Es decir, es como si fuera a otros ámbitos, a la semántica, al significado y a la pragmática, y luego volviera a ver las relaciones que tiene con la gramática. Y ese es quizás el espacio en que más a gusto me muevo en estos momentos, en la relación entre la sintaxis, la gramática, y las relaciones de pragmática, las relaciones de discurso, relaciones semánticas también, claro está. Pues, pero creo que lo que más, el territorio de más a gusto, más cómodo me siento es la gramática. Y lo demás es un complemento que me ayuda a comprenderla mejor. Tu tesis la dirigió al Arcos a pesar de todo, ¿no? Quiero decir que a pesar de que no era de gramática, Sí, fue la don dirigí al Emilio Arcos Arcos. quien la dirigió, ¿no? Sí. Sí, sí, cuando me preguntó sobre qué quería hacer la tesis, yo le dije que de semántica. Y me preguntó, bueno, ¿y qué sabe usted de semántica? Porque no había una asignatura. Y dije, es que he estado este verano leyendo pues, pues cosas de Munan, cosas de Balding, cosas y me había interesado. Y esto era por septiembre aproximadamente. Y hacía, bueno, bueno. Y luego salió una beca y estuve en París con Potier, con Gremas, etcétera. Y Dicot, iba a clases también con Dicot. Y bueno, de ahí viene pues esa interrelación, pero volví a hacer mis primeros trabajos después de la tesis fueron de gramática con semántica, los complementos del nombre, NDN, etcétera, pero esa es la historia pues, fundamental. ¿Cuál era el tema concreto de tu tesis doctoral? Pues se llamaba lingüística y semántica. En un Ah, principio comencé con un campo semántico de las vías de comunicación, que fue mi tesina, y luego intenté pues, trabajar sobre también la noción de campo semántico. Pero lo que hice fue tratar en el libro este, que fue mi tesis,
de la relación de la lingüística funcional, cómo se incardina la semántica dentro de la lingüística funcional. Ahí había habido maestros como Cosseriu, Munan también. No era el caso de Martinet, que Martinet llegó un poco tarde a la semántica, pero bueno, y creí que era importante hacer ese esfuerzo. Para mí fue un esfuerzo teórico de una magnitud grande, pero disfruté mucho y creo que me ha marcado esa primera parte. Hombre, la verdad es que tuviste buenos maestros en París. Sí, tuve buenos maestros en París, sí, sí, tuve... Porque, mira, mismamente Martinet, que en semántica no destacaba. De hecho, yo no me matriculé el curso de Martinet, pero me escribió al Arcos y me dijo, vaya usted a los cursos de Martinet para desengrasar. Y efectivamente, eran cursos muy empíricos, cursos donde tenía una visión de la lingüística general de todas las lenguas. Luego, pues inmediatamente leí la economía de los cambios fonéticos, que yo considero que es uno de los libros claves o libro clave de la historia de la fonología diacrónica, para entendernos, ¿no? Y me ayudó mucho también a ese espíritu exacto que tenía él. Y llegué a ser, yo creo que buen amigo de Martinet, no sé, a pesar de la diferencia de edad, creo que coincidimos y nos apreciamos mucho. Bueno, hay mucha gente que te identifica con Asturias, con León, pero tu vida docente, investigadora, tu vida universitaria se ha desarrollado en otras universidades españolas y esto no toda la gente lo sabe. ¿Puedes hacernos un recorrido breve de esta trayectoria? Sí, yo comencé, como he dicho, en Asturias. Allí hice la carrera de Filología Románica Español y allí quedé pues de profesor de lo que llamábamos entonces PNN, ¿no? Sí. Primero diferentes grados de PNN. Y tuve la suerte de concursar a una agregación, que era un acceso práctico a la cátedra, y en el año 81 y obtuve la agregación en la Universidad de Zaragoza. Allí estuve 2 años maravillosos. Yo ya había vivido 2 años de mi vida en Zaragoza. Fue, creo que estupendo. Tengo pues grandes recuerdos, grandes amigos, grandes alumnos de aquellos 2 años. Todavía el otro día me mandó desde Noruega una antigua alumna de Zaragoza diciéndome que muchísimas gracias por la convivencia de aquellos años como profesor y me comunicaba que le acababan de dar el premio de las letras de Aragón, Arna Alcolea. Esas satisfacciones son enormes. Y Zaragoza fue también, por lo tanto, un estadio breve, pero importante. Un estadio breve, pero importante. Sí. Luego ya León, ¿no? Sí, León, accedí a la cátedra en el año 83 en León y aquí ya transcurrió todo. ¿Por qué vine a León? Porque era una universidad joven, porque aquí había compañeros como Bonifacio Rodríguez y alumnos como Morada, como Manuel Iglesias, y pronto hicimos un pequeño grupo. Esta es una universidad naciente, pequeña, no es Salamanca, pero un pequeño grupo bien coordinado, bien de gente buena, de gente muy afable, muy cariñosa, que conoces perfectamente Totalmente de acuerdo. y de las que no puedo decir más que maravillas, ¿no? Y aquí pues he tenido que lidiar pues con proyectos de investigación, he tenido que lidiar con administración, 8 años de decano, un montón de años de director de departamento, pero son las cosas que implica la vida universitaria, que no solamente es la docencia, sino que es la proyección de todo tu equipo. Por eso yo considero muy importante que algo que se está perdiendo en la actualidad. Hoy en la actualidad mucha gente a través de los tantos pasos, de tantos filtros,
llega a las cátedras con 60 años cuando ya no tiene capacidad de dirigir, cuando ya está más o menos cansado, cuando yo creo que para mí fue una suerte llegar pronto y encontrarme con un conjunto de gente joven con ganas de trabajar, grandes profesores, porque son unos grandes profesores, y que eso es otra de las facetas importantes dentro de la vida universitaria, y es decir, investigación, docencia, grupo, equipo, proyección, salir fuera un poco de los pequeños círculos que a veces marca las universidades, buscar salida, buscar relaciones. Esto creo que es la universidad y León me lo ha dado. Yo que te conozco a ti y que los conozco a ellos, creo que habéis tenido mucha suerte por ambas partes. Habéis formado un conjunto envidiable, absolutamente envidiable. Sí, sí. Yo te tengo que decir que he tenido mucha suerte. Sí, sí. He Ellos tenido también. mucha suerte. Mira, una de las cosas que me gustan de ti, que admiro en ti, es que eres un universitario a la antigua usanza. Es decir, no eres la típica persona que se ha especializado una pequeña parcela de la lengua española y se ha dedicado toda su vida a publicar sobre eso. Entonces, además de que has abarcado prácticamente la gramática entera del español, te has dedicado a otro tipo de lecturas. Eres un humanista en sentido amplio y entonces yo te diría que a modo de curiosidad nos digas dos libros, por citar solamente dos, que no sean de lingüística, que te hayan marcado especialmente o que te hayan gustado especialmente o que recuerdes a menudo. Hombre, la verdad es que decir dos libros es prácticamente decir, porque es que cada época, cuando era niño me marcó el Quijote, el único libro que había en mi casa y Cuando que eras niño te marcó el Quijote, o sea, cuando sí, eras el niño. Quijote era el único libro que había en mi casa porque lo trajo mi padre de la guerra. Sí, sí. Y sí, es curioso, ¿no? No era Eh, una versión infantil, era una versión no, completa. completa, es decir, incluso fue una pena porque podía haberlo traído, lo tengo aquí, sin pastas, ya sin algunas, porque además fue una obra que tuvo su curiosidad, porque mi padre tenía una tejera, lo tenía en una pequeña oficinita, cuando me fracasó la tejera y se marchó al extranjero, pues allí quedó el Quijote. Entraron a robar y cuando estaba mi padre en Bélgica, alguien que era de allí del pueblo le dejó unos paquetes de cosas porque se iba a navegar, a trabajar en un barco. Y allí, en un momento se cayó de la estantería el paquete, se rompió y ahí estaba el Quijote. O sea que es un milagroso, ¿no? Sí, Y bueno, pues el Quijote. En la época, hubo otra época, bueno, pues Machado fue cuando tenía 15, 16 años, y esos momentos de crisis fue muy importante. Y luego ya, pues las grandes obras yo- que me ha marcado fundamentalmente en esa época el Quijote, Machado, más tarde en la época de crisis de fe, un amigo que se acaba de morir ahora en Navidades, me pasó un libro de Blas de Otero, en aquellos momentos de crisis religiosa, y me marcó mucho también, es decir, mm, y luego ya, no sé, aprecio dos tipos de libros. Unos, estos los que son, vamos a decir, grandes epopeyas, ¿no? Los libros que son grandes, buenos, construidos, vamos a decir, El nombre de la rosa, o El crimen y castigo, La regenta, este sí. tipo de libros que me dejan sin respiración casi cuando llego al final. Y esos otros libros pequeños que están escritos en estado de gracia, que te los lees de un tirón, esos me encantan también. Sí, sí, sí. Bueno, otra cosa en la que también vas contracorriente, porque hoy lo que fundamentalmente se valora en todos los concursos y en todas las evaluaciones que se hacen es la investigación. La docencia es una especie de apéndice incómodo que el universitario tiene que arrastrar a pesar suyo. Eso es la idea extendida en muchos colegas, pero tú no. Tú eres un trabajador incansable de la docencia. Te he visto dar más horas seguidas de las que yo sería incapaz de aguantar en un mes entero. Y además lo haces con entusiasmo. ¿Qué es lo que te aporta la docencia para que la valores tanto? ¿Qué ves en ella de positivo?
creo que la enseñanza antes de que uno piense o piense en sí mismo cuando está dando clase, creo que ha sido fundamental en mi vida. Es decir, es lo que, lo que permite que un niño que nace en un pueblo que no tiene carretera, que bueno, pues salga, pueda tener una carrera universitaria. No, no sé si que llegue al nivel de Lazarillo, pero eh, es decir, que tenga la posibilidad de traspasar ciertos niveles que se esperaban de donde ha nacido, ¿no? Y eso siempre me ha motivado. Y por otra parte, siempre me he sentido muy a gusto con los alumnos. Y hay un hecho, un factor que a mí me ocurre con frecuencia y supongo que a ti también. Cuando estoy dando clase, yo tengo una tercera dimensión que es la mano. Es decir, estás tratando de representar, estás tratando de concentrar dentro de la pizarra, dentro de la superficie, las ideas, las relaciones, etcétera. Y ahí me concentro y me siento como si estuviera hablando no solamente para los alumnos, sino para mí mismo, para poder entender yo mejor lo que trato de explicar. Esa Sí. es esa dimensión de gráfica, esa dimensión que cuando trabajo lo hago con el papel, pero en la clase es la pizarra, a veces me sorprendo haciendo gráficos que son nuevos en los que nunca había pensado, porque de alguna manera estás concentrado en tratar de hacer más claras las cosas a los alumnos y de repente pues ves que eh, también te sirve para ti. Me hubiera gustado tener siempre un secretario que me guardara los gráficos, ¿no? Porque luego se me olvida por Ya, completo. ya, ya. Sí, muy bien. Sí, sí. Eh, mm, decía tu maestro, Emilio Alarcos, que lo malo no es dar clase, lo malo es tener clase. Es decir, esa sensación incómoda que uno siente, ese nerviosismo que uno siente en los momentos previos a la clase y que se terminan definitivamente cuando uno entra. Eh, Eso dijo tu maestro Emilio Alarcos, el mío, Antonio Llorente, me dijo que en la última clase que había dado en su vida se sentía tan nervioso como en la primera. Lo que te pregunto es si tú, que ya has llegado a la edad de la jubilación, en tus clases, en tus últimas clases y en las que todavía estás dando, te pones nervioso antes de entrar, o no, o ya eso lo Bueno, has... sí, sí, es más que un estado nervioso, que lo es un estado de tensión. Bueno, la anécdota del Arcos es muy bonita porque era una entrevista de una revista mensual que dirigía Juan Cueto en Oviedo y le preguntó, don Emilio, se dice que a usted no le gusta dar clase. Y dice, sí, sí, a mí me gusta dar clase. Lo que no me gusta es tener que dar clase. Es decir, estar a las 8 de la mañana pensando que a las 12 tengo clase, a las 9 de la mañana pensar que a las 12, porque eso le evitaba Efectivamente. y eso, esa sensación la tengo, por eso siempre preferí dar las clases a las 8 de la mañana, sí, las quitaba adelante. Te la quita Pero de- esa tensión, y yo recuerdo que salgo de mi despacho y tengo que hacer un recorrido por la facultad hasta llegar al aula. En ese espacio yo estoy pensando cómo voy a comenzar y no sé cómo voy a comenzar. Y llego al aula y, bueno, pues se comienza. Y en las conferencias lo mismo. Las Claro. conferencias es esa tensión, ese gusano, no hay quien te lo quite nunca. Sí, sí, sí. Me pasa como Llorente. Sí, efectivamente, vamos, él lo decía, y es que hay mucha gente ajena a nosotros que esto no lo cree, es decir, no cree posible que después de tantos años uno se ponga nervioso antes de empezar a dar clase, y es que es así, por lo menos a mí me pasa, le pasaba a tu maestro y al mío, te pasa a ti, por lo tanto debe ser una cosa bastante general, o al menos nos debe pasar a los que tenemos interés por las clases. Yo creo que Eh, es una consecuencia de la responsabilidad, ¿no? sí, De ir a la clase con esa responsabilidad de que hacerlo bien, de que te entiendan, de cumplir con el programa, de no equivocarte, bueno, pues siempre va uno con tensión. Y no es la tensión de que puedas tener un alumno que te pregunte cosas que no sé, no, porque no, para no. mí,
a mí si me preguntan algo que no sé, que es normal, digo, pues ya lo estudio, no Sí, sí. pasa nada, ¿no? No, non vaya alguno a levantar el dedo, que decía Luis Santos. Eso. Decía Luis Santos, preparando una clase lo más mejor que puedo, non vaya alguno a levantar el dedo. El dedo, efectivamente. Pues eso. Muy bien. Bueno, no te voy a preguntar por la investigación, porque esa es la faceta tuya más conocida, pero sí te tengo que preguntarte por la academia. Y dentro de la academia tengo que preguntarte por la ortografía. Sé que la ortografía te ha dado un montón de disgustos. Para mí es un libro que tiene, entre otros muchos méritos, el haber conseguido que un libro de ortografía sea entretenido de leer. Mira que eso es difícil. Bueno, pues yo creo que es uno de los grandes méritos de esa ortografía. Entonces lo que te pregunto es si te ha dado realmente muchos disgustos y si en caso de tener que volverla a hacer, sabiendo lo que ya sabes, aceptarías el encargo y volverías a hacer lo mismo que hiciste. O sea, propondrías las mismas modificaciones o crees que, alguna de ellas no debería haberse propuesto. En fin. Bueno, pues primero, sin negar lo que acabas de decir, que me haya podido dar preocupaciones, disgustos, tener que hacer respuestas, porque la ortografía es un territorio muy sensible, muy, muy sensible. Uno aprende la ortografía desde niño, uno cree en la ortografía porque nos la han enseñado como un dogma. Si le tocan la ortografía, y siempre digo, es como si a uno le arrancan una uña, pero a la vez creo que la ortografía es un territorio muy apasionante. Es decir, la ortografía no es solo un sistema, el sistema de las letras, sino que tiene el sistema de la acentuación, tiene el sistema de la separación de palabras, tiene el sistema de las mayúsculas y las minúsculas, tiene el sistema de la puntuación. Y eso es, así como la parte de las letras se hereda mucho del latín y ahí poco, es difícil cambiarlo, en los otros sistemas, en latín no había separación de palabras, en latín se escribía todo con mayúsculas, en latín no había acentuación. Y ahí tenemos el deber de hacerlo bien, de hacerlo coherente, de hacerlo sensato, de hacerlo simple. Y la academia siempre ha operado así. Y gracias a eso tenemos una ortografía estupenda. Y entonces tenemos que la obligación de operar técnicamente y de introducir los cambios que haya que hacer. Y yo, si me preguntas, ¿harías lo mismo? Digo, pues es que no puedo hacer de otra manera. Respondería como Lutero en la dieta de Worms. Aquí estoy, no sé hacer otra cosa, ¿no? Pues lo mismo. Tendría que operar con los mismos criterios, etcétera. Y la redacción no es un mérito mío, es la de redactor. El mérito quizás es que intenté que la ortografía fuera una ortografía razonada, una ortografía coherente, una ortografía, vamos a ponerle científica, y ahí sí eché el resto. Y la redacción final es de Elena Hernández y del equipo de redactores del equipo de Español al Día, ¿no? Que es un equipo excelente, estupendo, etc. Y creo que es una ortografía buena. Bueno, cosas polémicas, pues ahí mayúsculas, pues mayúsculas como problemas. Al principio aducías la Y, la situación de la Y, ¿no? Es curiosamente, produjo, bueno, pues cierta tensión también. Acaba de fallecer don Francisco Rodríguez Arados, que fue pues un buen luchador por el nombre de la Y, que siempre existió, pero el término Y, la denominación Y es antigua. ¿Qué te voy a decir de solo y de los demostrativos? ¿Qué te voy a decir de tantas cosas y tantas cosas que... Pero bueno, uno intenta responder y he hecho varios artículos tratando de justificar también todo por qué se opera así, por qué. Bueno, creo que los que vengan detrás tienen que entender que detrás, por debajo de todas estas decisiones, hay una gran reflexión que a veces no es nueva, es decir, que a veces ha sido iniciada, por ejemplo, la de los diptongos truán, guión, etcétera,
pues es la continuación de Jesuitas, es la continuación desde el año 52 o la continuación de Perpetuo de Tenue del año 74. Es decir, que la academia, la academia ha ido trabajando. Yo tengo una admiración grande por los buenos ortógrafos. Tengo una admiración muy grande porque si antes de hacerse la fonología, los que supieron razonar de esa manera eran grandes lingüistas. Bien. Eran grandes lingüistas. Es decir, supieron ver, no supieron expresarlo con palabras teóricas, pero supieron ver cuál es la relación, cuáles son las variaciones. Es decir, el que dice que tenue no hay que... no se pone la tilde, tanto si se dice tenue esdrújula como tenue, pues sabe bastante de lingüística. Y por otra parte, pues hay algo que sí defiendo, que la ortografía ha de hacerse con criterios técnicos, no con criterios de sentimentalismos ni cosa por el estilo. La ortografía, si se hace con criterios técnicos, mejora la ortografía. Si la ortografía se hace con criterios no técnicos y con errores, entonces comienzan los errores. El caso de Solo y de los demostrativos ha sido una metedura de pata de la academia en los años 1870 y en la gramática de 1880. Y debido a eso, pues estamos pagando pues estos vaivenes, estas polémicas, Sí, sí. Ya, pero bueno, creo que, insistes, hay que hacerlo de una manera sistemática. Y que luego pues me ha dado disgustos, pues bueno, otras cosas también me ha dado satisfacciones. La ortografía me ha dado satisfacciones cuando veo que la gente entiende, cuando la veo pero maestros, gente que te escriben y que te dicen que han entendido cómo han entendido las razones, para mí es una satisfacción grande. Y luego, pues la academia, sí, la academia es una casa con mucho trabajo. Es una casa con mucho trabajo porque, bueno, pues lo que dices, ¿no? En un momento pues sale la ortografía, tienes que atender, en un momento pues sale una comisión de lenguaje jurídico a la que has hecho referencia, pues hay que atender, que sale el libro de estilo de la justicia, hay que atender, que se sale la gramática básica y tú has hecho el manual, pues sabes perfectamente todo el esfuerzo que hay que hacer de síntesis, de presentación, pero para mí es una satisfacción trabajar para la academia, es decir, que de alguna manera ver que poco a poco algunas cosas van quedando, otras se modificarán, se modernizarán, se mejorarán sin duda, y por encima de la polémica, por encima de las diatribas, por encima de las pequeñas cosas que salen en el día a día, pues yo estoy contento. A mí lo que me molesta de los críticos de la academia, supongo que a ti te pasa lo mismo, es que con frecuencia critican sin haber leído. Eso es lo que yo no soporto. Hay mucha gente que argumenta en contra de determinadas obras o determinadas decisiones de la academia sin haber leído el razonamiento que lleva a eso. Esto ha ocurrido muchísimo con el famoso Solo, con el famoso guión, y eso es lo que a mí más me irrita, supongo que a ti también. Eh, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno, Yo sé, algunos de los críticos de ese punto que yo le digo, pero hombre, léetelo. Mira, claro. en tal página, léetelo una vez, léetelo, que no dice eso, que Claro. entiendo. No, es que léetelo. Es que si se lo leyera, pues lo entendería. Yo creo que ese es el gran problema quizá en este mundo actual, ¿no? En el que estamos sometidos pues, a esas opiniones superficiales, evanescentes, que salen como los gases sin tener una base y sin querer a veces escuchar. Yo creo que esto es signo de los tiempos y es difícil, pero creo que poco a poco, pues el día que haya pues un replanteamiento, pues ahí está la obra, ahí están los artículos, ahí están los trabajos, ahí
supongo que se hará con criterios técnicos y no con criterios sentimentales. Bueno, me queda un montón de preguntas por hacerte, pero se nos está echando el tiempo encima, así que voy a terminar con una pregunta que en cierto modo tiene mucho de personal, y es que tú y yo compartimos, entre otras cosas, una gran afición, que son los chistes populares. Tú y yo tenemos una gran afición por los chistes, y entonces lo que te pregunto es, ¿para cuándo una investigación seria sobre el chiste? Pues mira, sí que me gustaría, lo hemos hablado, Julio, más de una vez, que el chiste es una cosa muy seria, como todo el humor es una cosa muy seria. Pues, Y el chiste es un ámbito en el que están implicados todos los fenómenos del lenguaje, desde el elemento gestual, desde el elemento fónico, desde el elemento semántico, pragmático, todo. Es decir, hay chistes de toda la parte de la lingüística. Una vez yo di una conferencia en Amberes, les decía la lingüística desde el chiste. Entonces, cómo hay chistes para todos los aspectos del lenguaje, ¿no? Lo que pasa que me gustaría tener tiempo, me gustaría, no sé, dedicar un discurso como el tuyo de inauguración del curso, ¿no? Así, ¿cómo era? la virusiada. Y también, sí, sí, lo de la señora Tomasa, ¿no? Ah, Sí. eh, así, aquello de, así que ya la digo, señora Tomasa, o Así que ya le digo a la señora Tomasa, sí, sí. Bueno, pues tú has escrito y, por supuesto yo nunca me compararía, no te llego ni a la sola de los zapatos en los chistes, en las composiciones poéticas de carácter humorístico. Ahí soy muy limitado para eso. uy, Pero me gusta, me gusta. en absoluto. Bueno, pues nada, hay muchísimas más cosas que las que yo querría hablar contigo, pero hemos llegado al final del tiempo. Yo creo que ya ha quedado, ya nos has mostrado, por lo menos en parte, tu faceta entrañable, que es lo que yo quería que los espectadores percibieran, de modo que por esta vez creo que es suficiente y quizá te emplazamos para una próxima sesión en este mismo espacio o en otro que podamos crear. Muchas gracias, Salvador, muchísimas gracias una vez más y hasta la próxima vez que nos veamos o bien en persona o bien por una pantalla, que es una cosa que ya me empieza a cansar, pero que parece que no vamos a tener más remedio que afrontar. Sí, Julio, estar contigo siempre es un placer y siempre me lo haces muy cómodo. Es decir, que muchísimas gracias por hacer que siempre, no solamente aquí hoy, sino en todos los encuentros, sean encuentros felices, ¿no? Porque eres de una humanidad entrañable y tanto a ti como a todos los de Salamanca. Tú decías que era mi segunda universidad y que soy fijo discontinuo, todas esas cosas, pero eso es mérito vuestro, no mérito mío, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, no creas, no, no, Sí, sí, no, porque totalmente. no ocurre con todo el mundo. Bueno, pero Bueno, sí, vosotros sois especialmente afables. eh, Tú, Luis Santos, bueno, todos. Pero bueno, un recuerdo especial para Luis si sí, quisiera hacerlo, sí. muy bien. Muchas gracias, Salva, y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre, Julio. Un abrazo.